Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. También por la gracia del Señor podamos transmitir bien toda la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay. Entonces, para esta primera clase busquemos el libro Hebreos capítulo 8. El libro Hebreos capítulo 8 versículo 1 vamos a leer. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Solamente un versículo hemos leído. En el capítulo 7 nosotros estudiamos sobre el sacerdocio según el orden de Aarón y según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, el sacerdocio eran sacerdotes levíticos. El sacerdocio según el orden de Melquisedec llevaba a Jesucristo. Entonces, ¿cómo es el papel del sacerdote? ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Ese punto vamos a hoy estudiar juntos. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, aparecen dos siervos de Dios. Dios trabajó en este mundo a través de dos siervos. Primero, a través de los profetas. ¿Qué es lo que hacían los profetas? Los profetas, el papel de los profetas es predicar la palabra de Dios, de parte de Dios. Con la palabra de Dios, con el corazón de Dios, los profetas exhortaban al pueblo de Israel a través de la exhortación, a través de la palabra de Dios. Descubrían el pecado y la maldad y exhortaban al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es el papel de los sacerdotes? ¿Qué es lo que hacen entonces los sacerdotes? Los sacerdotes trabajan de parte del pueblo de Israel, de parte de los seres humanos, para que los seres humanos puedan acercarse a Dios sin ningún problema. Cuando los profetas exhortan al pueblo de Israel, ¿eso a qué se refiere? Ya cometió el pecado. Después de cometer
pecados y maldades, errores y fallas. Mientras tanto que no se dan cuenta y el pueblo, los israelitas no tenían vergüenza, ¿sí? Y por la ignorancia así llevaban la vida. Pero al escuchar la exhortación del profeta, ahí se dan cuenta. Entonces yo soy pecador, yo soy malo. Eso es el papel de los profetas. Entonces, al oír la exhortación de los profetas y la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? El pueblo de Israel ya se queda condenado, con su pecado descubierto, se queda condenado. Entonces, luego, ¿qué es lo que puede hacer el pueblo de Israel? Nada de nada. Ya está condenado, ya está descubierto su pecado y su maldad. Entonces, por sí mismo, el pueblo de Israel no puede acercarse a Dios, porque ya es pecador, ya se descubrió su pecado, su maldad, por la vergüenza, por la condenación, no puede estar bien delante de Dios, ni tampoco puede tener comunión ni acercarse a Dios. Bueno, entonces no puede menos que recibir la maldición, el juicio, el castigo y se queda condenado, avergonzado, alejado de Dios. En ese momento, el pueblo de Israel necesita el sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que hace el sacerdote? El pueblo de Israel, después de cometer pecado y conocer su pecado que cometió, como dice el Levítico capítulo 4, ¿qué hace entonces? Busca el sacerdote con la ofrenda, ¿sí? Entonces el sacerdote dirige la ofrenda, hace la expiación por el pueblo de Israel, indicando, trae una cabra sin defecto. Entonces, revisando este holocausto, tiene falla, defecto o no, porque debe ser sin defecto. Luego, el sacerdote maneja la expiación para que el pueblo de Israel pudiera quedarse limpio, lavado, sin pecado. Luego, desde ese momento el sacerdote trabaja para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pueda quedarse bien con Dios. Así, a través del sacerdote, el pueblo de Israel podía quedarse recuperado, bien con Dios. Así podía presentarse ante Dios sin ningún problema. Esto es el papel de los sacerdotes. Los profetas tienen su papel, los sacerdotes también tienen su papel, que es muy, muy importante. Por eso, el pueblo de Israel sin los sacerdotes no podían quedarse bien con Dios ni acercarse a Dios tampoco por el pecado que cometí. Por eso la importancia del sacerdote, la Biblia nos muestra a nosotros. Entonces, ¿quién puede ser sacerdote? Los hijos de Leví, los levíticos, ¿sí? Desde 30 hasta 50 años podían
llevar el cargo de sacerdocio. Leví, ustedes ya creo que saben muy bien, nosotros estudiando el libro Génesis, ya estudiamos este punto. ¿Qué significa el nombre de Leví? Leví. Leví es el tercer hijo de Lea. Entre Jacob y Lea nacieron hijos. Primero Rubén, el segundo Simeón y el tercero hijo es Leví. Lea le llamó su nombre Leví, diciendo: a través de ti mi marido se unirá conmigo. Yo podría quedarme unida con mi marido, porque Jacob se quedaba con Raquel, le amaba a Raquel, se quedaba todo el tiempo con Raquel. Por eso Lea fue menospreciada, siendo la esposa de Jacob, porque Jacob ni siquiera se imaginaba de casarse con Lea, pero por la obligación de su suegro Labán, no pudo menos que aceptar a Lea como su esposa, pero no le amaba, sino le amaba a Raquel. Por eso Lea llevaba una vida bastante afligida, triste, angustiada. Por eso Dios le permitía hijos y más hijos. Leví es el tercer hijo de Lea. Lea, recibiendo este hijo Leví de parte de Dios, se quedó muy feliz y agradecida y tenía esperanza. Ahora, por este hijo, mi marido se quedará conmigo. Nosotros estaremos unidos juntos. Eso era la esperanza de Lea. Por eso le puso el nombre Leví. Unión, la unión, el unirse, quiere decir. Así es, los descendientes de Leví, ellos se encargaron del sacerdocio, trabajaron como sacerdotes. Entonces, ¿qué es el papel de los sacerdotes? Unirse, lograr la unión entre los israelitas y Dios. ¿Cómo el pueblo de Israel pudo unirse con Dios? A través de los sacerdotes, que eran hijos de Leví. La unión. Así es. En aquella época, así fue. Todo esto es el símbolo de Jesucristo. Ustedes ya saben, ¿verdad? Así es. Todo lo que hacían los sacerdotes era lo que iba a hacer Jesucristo para nosotros. Jesucristo es el sacerdote perfecto y verdadero. Los hijos de Leví eran sacerdotes según según Aarón, ¿sí? Los sacerdotes según Aarón fue. Y los sacerdotes según Aarón no podían limpiar todo el pecado del pueblo de Israel perfectamente. Es una sombra nomás. Luego, llegando Jesucristo como el sumo sacerdote de Dios, no por la sangre de macho cabrío ni becerro, sino por su propia sangre, entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así es. Jesucristo es el sacerdote verdadero y perfecto, que logró la unión entre Dios y nosotros. ¿Sí?
No solo el pueblo de Israel cometió pecado, sino todos los seres humanos. Nosotros también. Pero por nosotros mismos, nosotros no podemos estar unidos con Dios nunca, jamás. No podemos, en ninguna manera. Sino únicamente a través del sacerdote perfecto y verdadero, que es Jesucristo, podemos lograr la unión con Dios. Por eso este libro Hebreos, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 8, nos presenta el sacerdote perfecto que es Jesucristo. Vamos a ver un ejemplo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Busquemos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, el versículo 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. ¿Qué pasó? El rey Usías quemó incienso queriendo agradarle a Dios, queriendo recibir el amor y el apoyo de Dios. Eso era lo que podían hacer los sacerdotes en el santuario. Los sacerdotes podían hacer su trabajo, quemando el incienso, ofreciendo el holocausto también. Pero el rey Usías estaba apurado. También pensaba que yo soy el rey, yo soy inteligente, yo soy espiritual, yo soy de Dios. Entonces, ¿por qué yo no puedo hacer? Los sacerdotes, yo soy mejor que los sacerdotes. Así este rey hizo lo que tenían que hacer los sacerdotes. Dios le exhortó a Usías. Luego le maldijo, así le permitió la lepra. Desde aquel día Usías se quedó como leproso, hasta el día de su muerte. Quiere decir que así Usías recibió la maldición. ¿Qué es lo que entonces nos muestra a nosotros el Señor a través de esta historia de Usías? Usías tocó lo que tenía que hacer el sacerdote. Él intentó de hacerlo él mismo, lo que tenía que hacer un sacerdote. Ahí está el tema. Dios le maldijo y le dio la lepra. Ahí nosotros podemos ver una cosa importante. Dios le maldijo a Usías. ¿Eso a qué se refiere? Dios maldice a los que hacen cosas como Usías. ¿Qué cosas? Hacer lo que tienen que hacer los sacerdotes. Eso es el papel de los sacerdotes. Los sacerdotes pueden ofrecer la ofrenda. Los sacerdotes pueden buscar el bien del pueblo de Israel a través de la ofrenda. Eso es el papel de los sacerdotes. Pero este rey Usías, él tocó lo que
tenía que hacer un sacerdote. Eso es lo que Dios nos muestra a nosotros. Todos los sacerdotes que aparecen en la Biblia son símbolos de Jesucristo. Todo el papel de un sacerdote también así mismo. Dios así nos muestra. Usías hizo lo que tenía que hacer un sacerdote. Hoy en día también hay personas que tratan de hacer lo que tiene que hacer Jesucristo. ¿Quiénes son los que quieren tratar por sí mismos para agradarle a Dios sin Cristo? Los que piensan que son excelentes, inteligentes, capaces. Entonces ellos piensan, ¿por qué tengo que apoyarme en Jesucristo nomás? ¿Para qué tengo que esperar a Jesucristo nomás? Yo también puedo. Yo también soy de fe, soy excelente, soy espiritual. Yo puedo agradarle a Dios con mis frutos hermosos de mi vida, con mis esfuerzos. Yo también puedo. Así decía este rey Usías. Pero Dios le maldijo. Así mismo. Hoy en día también hay los que quieren hacer lo que tiene que hacer Jesucristo en su vida. Yo puedo agradarle a Dios, así piensan muchos. Yo puedo. Yo quiero hacer buenas obras. Yo puedo ofrendar, yo puedo ofrecer tantas cosas para agradarle a Dios. A través de esto Dios me va a aceptar y se quedará contento. Sí, así es. Entonces, ¿qué pasaría? Como Dios le maldijo al rey Usías, Dios les maldice a los que tratan de agradarle a Dios sin Cristo, sino por sí mismo. Ahí está el tema. Nadie puede cubrir el puesto de Jesucristo. Nadie puede acercarse a Dios ni agradarle a Dios por sí mismo, ni por sus esfuerzos ni obras, de ninguna manera, sino a través de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, todos nosotros podemos ser justos. Podemos estar bien con Dios, podemos agradarle a Dios a través de Jesucristo. No por la obra excelente de cada uno de nosotros, en ninguna manera. Amados, Dios nos muestra a nosotros el papel, el rol de Jesucristo. Jesucristo puede hacer únicamente como el sacerdote perfecto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros solo aceptamos lo que hace Jesucristo. Solo nosotros aceptamos y nos apoyamos en Jesucristo. Ahí está la esperanza nuestra. Ahí está el papel nuestro. Por eso Dios preparó y nos envió Jesucristo. A través de Jesucristo Dios preparó todas las cosas con los detalles. Por eso nosotros podemos estar bien con Dios. Por eso nosotros podemos acercarnos a Dios sin ningún problema por medio de la fe en Jesucristo, apoyándonos en Jesucristo. Asimismo, amados, así Dios nos muestra a nosotros.
Así Dios nos permitió el sacerdote. Jesucristo, como el sacerdote perfecto, Él no ofreció otra cosa sino su propia sangre. Porque únicamente Jesucristo podía ser holocausto para nosotros. El Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, Jesucristo. Así fue crucificado en la cruz, cargando todo el pecado del mundo. Jesucristo fue crucificado para pagar la paga del pecado, diciendo: consumado es, falleció. Luego, al tercer día, resucitó. Luego subió al cielo. ¿Para qué? Para sentarse a su diestra de Dios. Amados, ¿dónde está Jesucristo? Está sentado a la diestra de Dios por nosotros, por todos nosotros. Así es. Jesucristo. Así fue crucificado, resucitado y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor sentado a su diestra de Dios, al lado de Dios? Jesucristo le intercede al Señor por nosotros. Jesucristo ante Dios nos defiende a nosotros. Señor, este hombre cometió pecado, es cierto, es digno de morir. Pero mire este Dios, por él yo derramé mi sangre. Por él yo recibí toda la maldición y el castigo y el juicio. Entonces, para este hombre ya no hay más pecado, Señor, porque yo sufrí por él. Yo le dejé bien justo y limpio. Así es. Esto es lo que hace el Señor en el reino de los cielos. Nos defiende a nosotros. Nos protege, nos cuida también. Intercede por nosotros. Aboga para nosotros. ¿Sí? Esto es lo que hace el Señor al lado de Dios. Amados, ustedes que buscan en sí mismos, por favor, no busquen, ni intenten. No, pastor, me falta un poquitito para poder completar tal cosa, para poder agradarle a Dios, para poder, por favor, no lo hagan. ¿Por qué? Es una tontería. Dios solamente acepta lo que logra Jesucristo. Solamente. Amados, no se olviden del Señor, sino apóyense en Jesucristo, que es nuestro sacerdote perfecto. Vamos a buscar un versículo. Hebreos 8:2, siguiente versículo. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Claro, el Señor levantó, no el hombre. Ahí, en el tabernáculo, en el santuario, a través del sacerdote perfecto. Nosotros ya logramos el perdón eterno del pecado. Nosotros ya recibimos la salvación del pecado por la sangre de Jesucristo. Así es, amados.
En la Biblia, ahí está la respuesta. Ahí está, bien claramente. Dios nos ama. Por eso Dios ya nos dejó abierto el camino nuevo y vivo. Ustedes pueden orar al Señor, pueden esperar a Jehová sin ningún problema. Porque Dios trabaja en la vida nuestra fielmente. Para esta clase, hasta aquí compartimos. Muchas gracias por la participación y la presencia de todos ustedes. Y entonces vamos La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se ha unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Gofrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar, especialmente la conferencia del pastor Oxupar, ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la conferencia mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores.
Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017 en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico El Pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Gofrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema El verdadero evangelio y la vida de fe. Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparte a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Tomar un buen receso para esta segunda clase. Yo voy a continuar con el libro Hebreos. Busquemos el libro Hebreos capítulo 8. El libro Hebreos capítulo 8, el versículo 4 vamos a leer esta mañana. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hasta al 6 hemos leído. Este libro de Hebreos constantemente nos presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote verdadero y para siempre. Mi maestro pastor Oxupa, él me contó que él congregaba a la iglesia desde pequeño, claro, desde el vientre de su madre. Él empezó a congregar a la iglesia, desde la escuela dominical, el culto de niño y hasta crecer. Entonces él intentaba para cumplir todos los mandamientos. Pero el tema es, no podía cumplir todos los mandamientos. Creciendo, pasando el tiempo, cada vez cometía más pecados. Pero él trataba de cumplir toda la ley. Pero no podía. Por eso él se quedaba muy condenado, quebrantado, afligido también. Aunque trataba mucho para poder presentarse bien delante de Dios a través de las obras según la ley, pero él no podía lograr. No podía dejar el pecado, no podía quedarse tranquilo ni libre del pecado. Al contrario, cada vez se quedaba peor, más afligido, más condenado. Luego, él llegó a su
límite. Yo no puedo presentarme ante Dios por la ley, por mis obras. Soy pecador, soy malo. No tengo ninguna justicia ni razón para agradarle a Dios. Cuando él llegó a ese punto, él no pudo menos que creer en Jesucristo. No pudo menos que apoyarse en Jesucristo. Por eso, desde aquel momento, él pudo creer en Jesucristo, pudo apoyarse en Jesucristo, así pudo recibir la salvación del pecado y encontró la libertad delante de Dios por medio de Jesucristo. Hasta hoy día, él también está predicando el Evangelio como estamos nosotros escuchando, ¿verdad? En mi caso, aunque yo congregaba a la iglesia, pero no muy fielmente, y no comprendía tampoco tantas cosas, y por eso yo, antes de encontrar el pastor Supak y aprender la Biblia, yo ni siquiera sabía muy bien qué era el pecado, cómo eran los mandamientos. Simplemente yo congregaba y trataba de hacer lo mejor y ser obediente y cumplir. Pero aunque yo no podía cumplir, pero yo no me quedaba muy afligido. Y por la ignorancia, ¿no? Por la ignorancia. Y yo pensé que yo era un buen niño y mejor que otro. Yo no pensé que era malo, digno de morir e ir al infierno, soy pecador. Yo nunca pensé así. Después de conocer la iglesia nuestra, escuchando la palabra, aprendiendo la Biblia, ahí yo me di cuenta que era pecador, 100% digno de morir, a través de la ley. Claro, la ley es importante, porque donde no hay ley, no se inculpa del pecado. No es que uno no tiene pecado, sino que donde no hay ley, cuando no hay ley, no se da cuenta que tiene pecado, no se inculpa del pecado. Por eso, hay muchos que viven tranquilamente y sin Cristo. Dicen que no tengo problema y estoy bien, yo no soy tan malo ni pecador, yo no puedo decir que soy justo y perfecto, santo, como Dios. Claro, ¿quién podría decir eso normalmente, humanamente? Nadie. Pero tampoco es fácil de entender que es pecador y malo, 100%. Por eso Dios nos dio la ley, nos envió la ley. ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos todos los mandamientos y nos quedemos bien presentable delante de Dios, libre del pecado por cumplir los mandamientos. En ninguna manera. Dios ya sabía muy bien que no hay ni un ser humano quien podía. Dios ya sabía muy bien que no iba a haber ni un ser humano quien iba a poder cumplir los mandamientos. Ya sabía.
Sabiéndolo, Dios envió la ley. ¿Para qué? Para alumbrar la oscuridad, el pecado. Quiere decir, para descubrir la realidad del ser humano, que es pecaminosa, que su corazón está lleno de pecado y de maldad. Por la gracia de la ley, cada uno puede conocer su pecado. ¿Por qué tiene que conocer su pecado? Para poder acercarse a Dios, para poder apoyarse en Jesucristo, para poder acercarse a Dios por Jesucristo, no por su obra, ni por su esfuerzo, porque Dios envió a Jesucristo, Dios preparó a Jesucristo. Entonces Jesucristo es el único camino, Jesucristo es única solución, único mediador entre Dios y nosotros. Solamente en Cristo puede haber justo. Solamente en Cristo puede haber Hijo de Dios, santificado, perfecto también, en Cristo, por Cristo. Pero muchos, como yo, creo, yo no soy tan malo, no soy un hombre desastre, ni pecador, yo no soy digno de ir al infierno, no. Muchos creo que piensan así. Y también consideran a los demás, wow, fulano y mengano son buenos, presentables, inocentes, puros, sinceros. Yo también, por la ignorancia, yo me consideraba así. Aunque en mi corazón estaba escondido muchísimas cosas terribles, horribles. Claro, eso yo sabía, pero yo no quería mostrarles a los demás. Sino, aunque se levantaban muchos pensamientos terribles, horribles, feos. ¿Y quién sabía? Nadie. Por eso, yo, ocultando mi realidad, mi ser verdadero, que es malo, yo pensé que era bueno. Por lo menos mejor que mis hermanos. Por lo menos mejor que mis primos. Por lo menos mejor que mis amigos. Así, cuando uno no tiene la ley de Moisés, así puede equivocarse fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy bueno, por lo menos mejor que fulano y mengano, por eso Dios me va a escuchar. Yo no voy a recibir maldición, por lo menos. No va a suceder algo terrible en mi vida. Yo no voy al infierno, por lo menos. ¿Por qué? Yo ayudé a los pobres, yo hice tal cosa, yo obedecí, yo soy obediente, yo soy bueno, yo soy sincero, honesto, yo soy mejor alumno, etc. Así se engañan fácilmente. Por eso, los que confían en sí mismos se apoyan en sus obras buenas, eligiendo lo mejor de su vida, ¿sí? Aunque no hay mucho igual, eligiendo lo mejor de su vida entre las obras y se apoyan. Señor, yo no viví como maldito, como fulano y mengano, no. Yo aguantando con paciencia, yo sirviendo, yo sufriendo, yo logré, viví, ofrecí. Así quieren apoyarse en sí mismos, en sus buenas obras. Entonces, eso está en el camino que Dios preparó. Esa persona está en Jesucristo, se apoya en Jesucristo. No.
Así no puede apoyar en Jesucristo porque tiene muchas cosas hermosas, preciosas, buenas, lindas. Por eso esa persona se apoya en sus buenas obras, ignorando, pisoteando la obra que logró Jesucristo para nosotros. Ahí está el tema. Entonces el que se presenta ante Dios sin Cristo por su propia obra, por su propio esfuerzo, por su propio sacrificio, ¿será aceptada? No, de ninguna manera. Los que se presentan ante Dios sin Cristo recibirán la maldición y el juicio. En el libro de San Mateo capítulo 7, ahí Jesucristo predicó bien claramente. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Ellos, ¿qué dicen? Ellos dicen lo que lograron ellos, hicieron ellos. ¿Qué dijo el Dios? ¿Qué les dijo Dios? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así es. Delante de Dios, solamente el que está en Cristo, el que se apoya en Jesucristo, puede recibir la bendición, la gracia, todo lo que preparó Dios. Pero si ignora y pisotea lo que logró Jesucristo, si no se apoya en lo que hace cada uno, así escuchará la palabra de Dios. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Así mismo. Por eso Dios nos envió la ley. Nos envió la ley. ¿Para qué? Para que cada uno pudiera conocer sus pecados. Porque la ley es la regla del bien de Dios. Una muestra perfecta del bien de Dios. Así es. Entonces, ante la ley de Dios, ante la ley de Moisés, cada uno se descubre como sucia, hombre sucio, malo, pecador. Claro, antes de la llegada de la ley, así era el ser humano. Pero antes de la ley, sin la ley, no podía conocer su ser verdadero. Sí, así es. Por eso Dios no pudo menos que enviar la ley para descubrir la realidad. Para que el ser humano pudiera conocer sus pecados. Así únicamente puede el ser humano arrepentirse y creer en Jesucristo y apoyarse en Jesucristo. Esto es el propósito de la ley. El tabernáculo pertenece a la ley de Moisés. En el monte Sinaí Dios le ha mostrado a Moisés el tabernáculo celestial. Por eso Moisés erigió el tabernáculo terrenal que es la figura y sombra de las cosas celestiales. Y entonces los sacerdotes que trabajaban en el tabernáculo, también ellos tienen la sombra y la figura de las cosas celestiales, nada más. Entonces, como que nosotros ya estudiamos, los sacerdotes tienen la sombra de Jesucristo.
Como los sacerdotes trabajaban, eso es lo que iba a hacer Jesucristo para nosotros. Ya logró después. Así es. En el tabernáculo terrenal no hay esperanza ni salvación, ni la vida. Por los sacerdotes, seres humanos, no hay salida, ni la salvación, ni la vida, tampoco. Sino en Cristo, por Cristo, ¿sí? En el tabernáculo celestial, ahí está el perdón eterno del pecado, la eterna redención puede haber. Ahí puede haber la vida eterna también, la justicia de Dios, la santificación también, a través de Jesucristo. El sumo sacerdote perfecto y verdadero, solamente por Jesucristo. Por eso, este versículo nos dice, 3 primero vamos a ver. Hebreos capítulo 8, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así, todo sumo sacerdote así presentaba ofrendas y sacrificios. ¿Sí? 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo, aunque estuviese sobre la tierra en aquella época, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Ya habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley. En la tierra ya había sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley. Por eso Jesucristo, cuando estaba en la tierra, no estaba en el tabernáculo ofreciendo las ofrendas como los sacerdotes, porque ya había, según la ley, los sacerdotes. Aún seguía el templo también. Ahí ofrecían las ofrendas. Vamos a ver el libro San Juan, capítulo 2. San Juan, capítulo 2, busquemos el versículo 14. 13, desde el 13 vamos a ver. San Juan capítulo 2, el versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Jesucristo, ¿por qué tenía que echar fuera los bueyes y las ovejas y las palomas? Claro, Jesucristo no quería dejar el templo como el lugar de negocio, como mercado. También hay otra razón. Por estas ofrendas, los seres humanos no podían
presentarse delante de Dios por estas ofrendas. Jesucristo ya vino como la ofrenda perfecta, ¿sí? Como la ofrenda. Por eso Jesucristo echó los bueyes, las ovejas y las palomas. Antes de la llegada de Jesucristo, a través de estas ofrendas, el pueblo de Israel podía presentarse delante de Dios sin pecado. Pero a través de estas ofrendas nadie podía justificarse delante de Dios. Nadie podía presentarse perfectamente como justo, como hijo de Dios. Por eso Jesucristo ya está echando fuera estos bueyes, las ovejas, las palomas. Quería mostrarles a los seres humanos: estas ofrendas ya no sirven para Dios. ¿Dónde está entonces la ofrenda perfecta? Jesucristo. Jesucristo es el sacerdote perfecto, también ofrenda perfecta. Él no ofreció otra sangre sino su propia sangre. Por eso Jesucristo fue crucificado en la cruz, para derramar toda su sangre. Vamos a volvernos al libro Hebreos capítulo 8 otra vez. El versículo 4, desde el versículo 4 vamos a ver. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley. Según la ley ofrecían los sacerdotes los bueyes, las ovejas, las palomas. 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así fue preparado el tabernáculo a través de Moisés. 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así es, ya no en el tabernáculo erigido por Moisés, ni por las ofrendas como bueyes, las ovejas y las palomas, sino a través del mejor sacrificio de Jesucristo, a través del sumo sacerdote mejor y perfecto llamado Jesucristo. Aquí está el pacto nuevo. Aquí están mejores promesas por Jesucristo. Como un sumo sacerdote perfecto, también por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. Todo lo que hacía Moisés, todo lo que ha llegado a través de Moisés, tiene figura y sombra de las cosas celestiales nomás. Antes de la llegada de Jesucristo, sí, el pueblo de Israel se quedaba con el tabernáculo, con la ley de Moisés. Pero ya llegó. Entonces, ante Jesucristo, el tabernáculo que hizo Moisés ya no tiene sentido. El templo, ya eso no es nada. Los bueyes, las ovejas, las palomas, el sumo sacerdote, los sacerdotes levíticos, ya no tiene sentido. Nosotros no hace falta prestar atención ante ellos, ni mirar, ni apoyarnos tampoco. ¿Por qué? Ya llegó Jesucristo. ¿Hay alguien que está esperando la llegada de Jesucristo? Por favor,
despiertas. Jesucristo ya llegó, hace un poco más de 2000 años atrás. Ya llegó Jesucristo. Por eso, la ley ya se acabó, el tabernáculo ya se acabó, el sacerdocio según el orden de Aarón también ya se acabó. Jesucristo ya abrió el camino nuevo y vivo para todos nosotros. Amados, ¿en qué tabernáculo están ustedes? ¿Con qué ofrendas están ustedes? ¿Con cuál sacerdote ustedes están? Por favor, no se queden más con la ley de Moisés, ni con el sacerdote levítico, ni con las ofrendas terrenales, sino Jesucristo ya llegó. Jesucristo ya se ofreció su propio cuerpo. Así fue crucificado en la cruz para limpiar todo nuestro pecado. Por eso nosotros, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, podemos acercarnos a Dios libremente, sin ningún problema. Este libro nos presenta Jesucristo, que es el sacerdote verdadero y perfecto. Espero que todos ustedes que se queden con el sacerdote verdadero, también los que ya encontraron, por favor, que presenten a los demás que siguen todavía con el sacerdocio según el orden de Aarón, para que todos puedan encontrar la vida eterna, la justicia que Dios preparó a través de Jesucristo. Muchas gracias.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Buenos días, ¿cómo están todos? Por la gracia del Señor, esta mañana también podemos continuar nuestra clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay. Estoy muy agradecido al Señor por la oportunidad que me permite cada mañana para abrir la Biblia con todos ustedes. Esta mañana vamos a continuar con el libro Hebreos, capítulo 8, el versículo 7, vamos a leer. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí nos dice sobre dos lugares, sobre dos leyes, sobre dos sacerdocios, sobre dos templos. Vamos a pensar sobre este punto. Nosotros ya estudiamos el libro Génesis, cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto. En Egipto durante 430 años como esclavos se quedaron bajo Faraón. Así estuvo el pueblo de Israel. Después, saliendo de Egipto, cruzando por el Mar Rojo, en el monte Sinaí recibió la ley Moisés, 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, con los detalles de la ley y también sobre el tabernáculo. Por eso, nosotros en los libros de Antiguo Testamento podemos ver que hay 3 puntos importantes. El primero, la ley. El segundo, el sacerdocio, ¿verdad? El tercero es el tabernáculo, viene a ser el templo. Para el pueblo de Israel, es muy importante la ley, el sacerdocio y el tabernáculo. Porque teniendo pecado, sin tener la ley, no puede conocer su pecado. La ley trabaja como la luz que alumbra para descubrir la suciedad. A través de la ley, el pueblo de Israel pudo conocer su pecado. Antes de la llegada de la ley, aunque había pecado, claro que sí ya había pecado antes de la ley, porque el pecado entró por un hombre llamado Adán. Entonces, desde el principio del mundo, el hombre tenía pecado. Pero hasta la llegada de la ley, no se inculpaba del pecado. Teniendo pecado, no pudo conocer su pecado. Bueno, como que no conocía su pecado,
tampoco pudo limpiar su pecado, obviamente. Por eso Dios envió la ley para descubrir el pecado. Luego Dios dio el sacerdote. ¿Para qué? Para poder limpiar el pecado del pueblo de Israel en el tabernáculo. Por eso estos tres llegaron juntos, ¿sí? La ley, el sacerdocio, luego el tabernáculo. Así el pueblo de Israel pudo limpiar su pecado a través de los sacerdotes levíticos en el tabernáculo. Eso no solamente fue importante en el desierto, sino después de llegar a la tierra de Canaán. El pueblo de Israel tenía orgullo, ¿no? Por la ley que tenía, porque los demás no tenían la ley, vivían así desordenadamente, a su manera, sin saber qué era el pecado. Pero Dios dio la ley. Luego, solamente Israel tenía sacerdotes levíticos para lograr la conciliación con Dios. También tenía el tabernáculo. Llegando a la tierra de Canaán, la verdad que David quería construir el templo, porque el arca de Dios, el arca del pacto, se quedaba en el tabernáculo. Eso le hacía doler su corazón de David, ¿no? Porque David ya estaba en su palacio. Aunque David quería, pero Dios no le permitió, sino recién en la época de Salomón le permitió a construir el templo. Salomón construyó el templo. Entonces ya no más en el tabernáculo, sino en el templo. El pueblo de Israel ofrecía la ofrenda a través de los sacerdotes levíticos. Entonces, estos tres puntos eran muy importantes para poder estar bien delante de Dios en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué pasaba? Los sacerdotes levíticos eran débiles, como ya nosotros estudiamos en el capítulo 7 del libro Hebreos. Ellos mismos cometían pecados. Por eso primeramente ellos tenían que limpiar sus pecados. Y además ellos morían también. Por eso no pudieron continuar el sacerdocio constantemente, sino cada vez tenía que renovar. Morían, se levantaban, otros se retiraban, los sacerdotes otra vez se levantaban, se retiraban, se levantaban, así se repetían. Bueno, luego, la ley en sí, la ley. Y el pueblo de Israel estaba muy contento al recibir la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Y a través de la ley, el pueblo de Israel quería recibir la bendición, porque Dios prometió que iba a bendecirle si cumpliese toda la ley. Pero el tema es, el pueblo de Israel no pudo cumplir. Los seres humanos no pudieron cumplir la ley perfectamente. Por eso la ley, en vez de traer la bendición, trajo el juicio y la maldición. Y otro problema, el templo. Desde el tabernáculo llegó al templo, pero fue destruido el templo. Y por eso el pueblo de Israel estaba muy triste por el templo destruido. Por eso trataban de construir otra vez. Hasta ahora muchos están tratando de construir el templo. Pero todos estos tienen su propósito. El sacerdocio según el orden de Aarón, la ley de Moisés y el templo.
Estos tienen la sombra de Jesucristo. Estos son de lo primero, ¿sí? Lo primero. El sacerdocio según el orden de Aarón, la ley de Moisés, el templo, todos estos son de lo primero. Entonces, ¿por qué Dios envió lo primero? Para enviar lo segundo, el segundo, ¿sí? El segundo, ¿qué es? Jesucristo. Como nosotros estudiamos en el capítulo 7 del libro de Hebreos. El sumo sacerdote perfecto que intercede a su diestra de Dios para siempre por nosotros. Ahí está el sacerdote verdadero. Luego, la ley. La ley de Moisés no era la ley de vida, sino de muerte. Causó la muerte, trajo la muerte. Eso también fue un símbolo de la ley de la vida, del amor que vino a través de Jesucristo. También el templo, ¿sí? El templo. ¿Por qué Dios destruyó el templo en Israel? Porque ese templo ya no era el templo. El templo es nuestro corazón, donde está el Espíritu Santo. El templo es la iglesia, la unión de los hermanos en Cristo, ¿sí? La iglesia. Ahí mora el Espíritu Santo. Por eso, fueron renovados el sacerdocio, la ley, el templo también. Desde la llegada de Jesucristo, fueron renovados todos estos. Pero lastimosamente, aún hay muchas personas que siguen por los de lo primero. ¿Cómo? Aún en vez de servir a los sacerdotes levíticos, consideran a los pastores como sacerdotes. Por eso le adoran, le valoran, le establecen los pastores como sacerdotes. Por eso esperan que a través de los pastores, y para poder resolver su pecado, para poder acercarse a Dios. Y también el asunto de la ley. Aún hay muchos que tratan de cumplir la ley, tratando de cumplir los mandamientos. Así siguen. En el caso del templo, ¿cómo hacen ellos? Consideran que el salón del culto consideran como el templo. Por eso enfocan al lugar como un lugar sagrado. El salón del culto es un lugar para tener culto, para orar al Señor, para alabar al Señor. Ese lugar no puede ser templo. No es un lugar sagrado. No es que ahí mora el Espíritu Santo. No es que en ese lugar mismo solamente uno puede encontrar con Dios. No es así. Es un lugar, un espacio para tener culto, para adorar al Señor, para orar al Señor. Así nomás, ¿sí? Disculpe, voy a asegurar una cosa. Gracias. Así es. Ya Dios nos había enviado, nos había renovado todos estos por el segundo. En el capítulo 7 nosotros ya estudiamos cómo fue renovado el sacerdocio.
del sacerdocio según el orden de Aarón al sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote perfecto. Así fue. La ley, en el caso de la ley, también. Vamos a ver el libro Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El libro Romanos capítulo 8, el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí salen dos leyes. La ley del pecado y de la muerte, ¿cuál sería? La ley de Moisés. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, sería el amor de Dios. Jesucristo mismo es la ley nueva, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Anteriormente, por la ley de Moisés, obligaban, no adulterarás, no matarás, no codiciarás. Ordenaba, presionaba, diciendo que no hagas tal cosa, sino que haz tal cosa. Así ordenaba. Pero el tema es, esta ley solamente obliga y presiona. No puede dar el corazón para poder hacerlo. No tiene poder, no tiene amor para poder lograrlo. Por eso, la ley, ¿cómo quedó? Aquí dice 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La ley de Moisés era débil por la carne. Quiere decir, claro, la ley en sí es perfecta. ¿Por qué? Dios envió, Dios dio. La ley no tiene problema. Todo lo que dice la ley es correcta, perfecta, exacta. Esto es el corazón de Dios, la ley. Pero el tema es la carne, por la carne. Aunque dice bien exactamente, claramente, perfectamente la ley, pero por la carne que tenemos nosotros, la ley es débil. ¿Por qué? Nuestra carne no puede hacer todo lo que dice la ley. Nuestra carne no tiene capacidad ni fuerza para hacer lo que indica la ley de Moisés. Por eso, resulta que la ley era débil por causa de la carne. Es igual que esto, ¿no? El hombre que cayó en manos de ladrones estaba medio muerto, ¿sí? Ante este hombre medio muerto, que no podía hacer nada, ¿qué podía hacer un levítico? ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Un levita no podía hacer nada. Un sacerdote, ¿qué podía hacer? Nada. Sacerdote trabajaba bien para el pueblo de Israel. Trae una cabra sin defecto, pon tus manos sobre la cabeza y degolla y pon sangre. Pero el sacerdote podía decirle a este hombre medio muerto, trae una cabra sin defecto. Ese hombre estaba medio muerto, estaba por morirse. No podía hacer nada de nada. Entonces, ante este hombre que ya estaba medio muerto, todo lo que decía sacerdote, todo lo que hacía sacerdote, no tenía poder ni valor.
Porque este hombre no podía hacer lo que indicaba el sacerdote. Un levita, igual. La teoría, el conocimiento, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. El tema es que este hombre está ya medio muerto, no puede hacer nada de nada. En ese caso, un levita, un sacerdote, eran débiles ante este hombre medio muerto por lo menos. Ante hombres sanos, claro que sí, podía ser indicando esto, aquello, pero ante este hombre medio muerto que era ya débil, que no podía hacer nada de nada, todo lo que hacía, todo lo que sabían ellos, no tiene sentido. Por eso resultó que el sacerdote era débil. Un levita, según la ley, era débil también. Por eso aquí dice, la ley era débil. Porque el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Así es. Eso es la ley de Moisés. No es que la ley tiene falla, es exacta, perfecta, correcta, ¿sí? Pero el tema es la carne. Como este hombre medio muerto, nuestra carne, así es delante de Dios. Por eso la ley, aunque suena bien, aunque dice lo exacto, lo correcto, pero es la ley de muerte. Muerte. Entonces, ¿cómo es la segunda ley? La segunda ley no es como la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo es la segunda ley? Jesucristo mismo vino, Él habló, Él obró, Él trabajó, Él cumplió. Él. Como el samaritano fue movido misericordia de Él. Luego se le acercó, echó su aceite, echó su vino y vendó su herida, llevó en su cabalgadura al mesón. Luego le dio 2 denarios al mesonero y le mandó a cuidar de él. ¿Quién hizo todo? Samaritano. Todo lo que hizo el samaritano fue por lo que él tenía. Él no habló nomás, sino él mismo obró. Por eso, ante este hombre medio muerto, el sacerdote y un levita eran débiles. Pero este samaritano le salvó la vida, le dio la vida. Ahí está la ley del espíritu de vida. La palabra del Señor es del espíritu y de la vida. ¿Por qué? El Señor no habla nomás, sino cuando dice algo, Él con su poder, Él mismo cumple su palabra. Así es. Cuando el Señor dice no te preocupes, entonces el Señor, antes de decir eso, ya después de ordenar, preparar, arreglar todo, luego le decía la palabra. Al paralítico en una casa de Capernaum, el Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Él no le dijo a él: ¿por qué pecaste? No peques, no hagas esto, sino haz esto, aquello. No le dijo eso, sino que: hijo, tus pecados te son perdonados. Quiere decir que antes de esta palabra el Señor ya limpió todo el pecado de este hombre. Solamente falta aceptar nomás, entonces ya está. Luego, ¿qué le dijo al hombre paralítico? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Dijo nomás, Señor? ¿Tiró nomás una palabra agradable? No. Él, antes de decirle esta palabra, ya le dio la fuerza. Dentro de la palabra del Señor ya está incluida la fuerza, el poder también. Por eso este hombre, al aceptar la palabra del Señor, pudo levantarse.
Se levantó, anduvo con su lecho. Así es. Jesucristo es la ley del Espíritu y de la vida. Todo lo que dice el Señor. El Señor no tira la palabra, sino al decir algo, Él con su poder preparado, Él nos dice algo. Por eso, al aceptar la palabra del Señor ya está incluido todo lo detalle. Luego, el templo también fue renovado. ¿Cómo? Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 3, el versículo 16. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Dónde está el templo? ¿Está en Jerusalén? No. Templo es vosotros, dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así es. No uno solo dijo, sino vosotros sois templo de Dios. Quiere decir, los cristianos, los justos. ¿Sí? Esta es la iglesia. Ahí está el templo donde mora Dios. Así es. La ley en el capítulo 7 nos presenta muy bien cómo fue renovado el sacerdocio. Este capítulo 8 del libro Hebreos nos muestra y presenta cómo fue renovada la ley. Luego, en el capítulo 9 del libro Hebreos, donde nosotros vamos a estudiar, nos presenta sobre la renovación del templo. Así es. Dios, a través de la Biblia, nos muestra a nosotros. Pero lastimosamente, aún hay muchas personas que siguen en el sacerdocio antiguo de los levíticos y con la ley de Moisés y con el templo antiguo. Dios ya no tiene interés del templo de este mundo, aunque algunos quieren reconstruir y pelean por el templo, pero eso no tiene sentido. El templo físico de Jerusalén, eso no tiene valor. Jesucristo fue, no porque ahí podía encontrar con Dios, ahí podía limpiar el pecado de ninguna manera, sino ahí se juntaban muchos. Por eso Jesucristo fue al templo para predicar el Evangelio. Pedro también entró en el templo. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Así levantó el paralítico de nacimiento, el cojo de nacimiento. Sí, así es. Eso ya no tiene más sentido. Dios ya nos dio Jesucristo. En la sombra no podemos encontrar nada. En la imagen verdadera, ahí nosotros podemos encontrar lo verdadero. La verdad está en Jesucristo. Jesucristo Dios ya nos dio Jesucristo. A través de Jesucristo, Dios nos dio la vida eterna. Jesucristo es nuestro sacerdote perfecto que intercede por nosotros. Jesucristo es la ley del Espíritu y del amor y de la vida, que nos da la vida. Jesucristo nos hizo el templo de Dios, limpiando todo nuestro pecado. Esto es la diferencia. Ahí está la diferencia. La ley, el sacerdocio, el templo, todos eran débiles.
todos los que pertenecen a la ley de Moisés son débiles. Quiere decir que no pueden resolver nuestros problemas, ni lavar nuestros pecados, ni ayudarnos para presentarnos delante de Dios. No pueden hacer nada de nada los que pertenecen a la ley. ¿Por qué? La ley misma es débil. Por eso Dios nos envió Jesucristo. Y además, todos los que pertenecen a la ley son símbolos de Jesucristo. Tienen la sombra de Jesucristo. Por eso Jesucristo vino. Ante Jesucristo ya no importa nuestra condición, nuestra situación, nuestra capacidad. La ley nos exigía a nosotros, pero Jesucristo no. Jesucristo mismo, con su poder, con su amor, Él trabaja en la vida nuestra. ¿Sí? Así es. Amados, vamos a seguir estudiando este libro Hebreos, muy interesante, muy importante también. Nos ordena, nos indica los detalles para poder conocer el corazón del Señor. Vamos a ir conociendo más Jesucristo, lo que logró Jesucristo para nosotros también. Muchas gracias por su atención. Hoy hasta aquí estudiamos. Vamos a tomar un receso a las 9:40. Vamos a invitar a... Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación.
Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo capítulo 26. Del versículo 1 voy a leer. Voy a leer poco largo, hasta 30 voy a leer. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha dicho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quiere que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con 12, y mientras comían dijo:
de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y en la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que me entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hasta el versículo 30 he leído. Durante como uno de 3-4 clases nosotros hemos compartido sobre el tiempo del postrero como fin del mundo, que esto es lo que iba a ocurrir en el mundo, y también cuál era la señal de lo que iba a venir nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces ya nosotros podíamos averiguar que antes de venir nuestro Señor Jesucristo iban a levantar muchos falsos profetas. Iban a decir que yo soy Cristo, yo soy Salvador. Así iba a engañar a las personas. Y por esa razón durante casi 2000 años muchos falsos profetas habían establecido al mundo, estaban engañando. También por la señal de guerra, hambre, angustia, terremoto, cambio de clima, etcétera, etcétera. Todas las cosas, ese es como las señales que viene nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en el mundo no va a quedar tranquilidad, paz, esperanza eternamente. Además, en el proyecto del Señor, un día va a quemar este planeta para reformar la tierra. Por eso, leyendo en el libro de Apocalipsis, dice que desciende el nuevo Jerusalén y luego vivirá durante 1000 años con nuestro Señor Jesucristo, y luego pasando 1000 años otra vez puede mudar al reino de Dios, viviendo eternamente con el Dios y con nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy nosotros podemos compartir esta palabra. Está empezando a decir del día de Pascua, porque
Entre los judíos tenían costumbre, siempre tenían tradición, y también ellos podían establecer la ceremonia de Dios, como el día de Pascua, también el día de panes sin levadura y también 70 semanas, y etcétera, ¿no? Entonces nosotros podemos entender que antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, Dios había mostrado del día de nuestro Señor Jesucristo y también cómo iba a morir Jesucristo. Por esa razón, si una persona puede investigar en el libro del Antiguo Testamento, puede encontrar fácilmente a nuestro Señor Jesucristo, porque aparece en el libro del Antiguo Testamento. Ya veamos esta palabra, como dice el versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? La verdad que ya Jesucristo sabía exactamente, ¿no?, cuándo iba a morir. Nuestro Señor Jesucristo iba a morir el día de Pascua. El día de Pascua es como 14 de enero y al principio que había establecido ceremonia de Pascua a través de Moisés, porque entre los israelitas se quedaban en Egipto durante 400 años. Por esa razón el rey faraón de Egipto no quería desaltar a todos los israelitas, porque ellos eran mucha cantidad, como uno de 600,000 personas, desde 20 de arriba solamente hombres, así cuenta. Teniendo muchos esclavos, fácilmente podían edificar la ciudad también para hacer guerra y era útil. Por esa razón, el rey de Egipto no quería dar libertad. Pero el plan de Dios para rescatar a ellos llevando a la tierra de Canaán, porque eso es la promesa de Dios que había dado a Abraham. Pero el rey faraón no quería soltar a los israelitas, ¿no? Por eso Dios preparó 10 plagas. Última plaga era iba a matar como a todos los primogénitos y también entre los ganados también, ¿no? Y iba a quitar la vida de los animales. Entonces, para elegir a los primogénitos, no es que había cometido bastante, más que segundo hijo, tercer hijo, sino que solamente es una muestra. Todos tenían que morir, pero solamente escogiendo a primogénito. En aquel entonces Dios también, ¿no?, estaba poniendo la condición igual que a los egipcios y a los israelitas. Por esa razón, entre los primogénitos de Israel, ya iba a morir el día de 14 de enero. Pero Dios había enseñado a Moisés secretamente, es una buena noticia, antes de llegar 14 de enero, todos los israelitas tenían que preparar ovejas y luego el día 14 ya tenía que matarlo, las ovejas, y luego quitando la sangre
por medio de masa de hisopo y mojado de la sangre de ovejas, y luego pintando 2 postes de la puerta y dintel de la puerta. Porque Jehová dijo que voy a cruzar a Egipto el día 14 de enero. Al ver la puerta que haya pintada por la sangre de oveja, voy a cruzar sin darle plaga, mortandad. Aparentemente es muy sencillo, ¿no?, para obtener la vida. En vez de morir, la gente puede preservar su vida. Eso es la salvación. Pero, ¿qué condiciones? La condición de salvación únicamente tenía que matar una oveja en vez de primogénito, y también para testificar lo que había muerto, un sacrificio, ya sí o sí tenía que pintar la sangre en 2 postes de la puerta y dintel. ¿Es fácil o difícil para salvar la vida de su primogénito? Es fácil. Solamente podía usar entre las ovejas que tenían, porque ellos eran como pastores de las ovejas, por eso tenían mucha cantidad de ovejas. Por eso, para matar una oveja no es difícil. Pero entre los egipcios no sabían sobre el evangelio, buena noticia. ¿Por qué no sabían? No podían escuchar, porque fuera de los israelitas no estaban enseñando este secreto. Por eso otros hombres ya no sabían que iba a matar a sus hijos entre los primogénitos, porque no podían preparar la salvación. Al llegar el día de 14 de enero, Dios ya envió los ángeles y luego confirmando para elegir la casa donde no había pintada por la sangre de las ovejas, y iba a quitar la vida de los primogénitos, y murieron. Pero entre los israelitas ninguno podía quitar la vida, por eso preservaba la salvación. Dios mandó a los israelitas para que cumpliera cada año el día 10 de enero, conmemorando el día de Pascua. ¿Ya cuántos años está pasando hasta nuestro Señor Jesucristo? Ya está pasando más o menos 1500 años. Jesucristo sabía que el protagonista del día de Pascua es las ovejas, pero entre las ovejas, como se refiere, protagonista original es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo, como dice la gente que llama a Él, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice, ¿no? Por eso nuestro Señor Jesucristo vino como igual que la oveja que iba a morir el día de Pascua. Por eso, al llegar el día de Pascua, Jesucristo quería subir a la ciudad de Jerusalén, y luego los sacerdotes iban a entregar a los romanos y luego iba a ser crucificado. No por su deseo, ¿no?, sino que Dios había preparado el día de la salvación. Por esa razón, Jesucristo, antes de morir, quería hacer una ceremonia de Santa Cena, por eso enviando a la gente para buscar un lugar, porque nuestro Señor Jesucristo no alquilaba la casa, pero para conmemorar y hacer
ceremonia de una Santa Cena, en aquel entonces ya se necesita una casita, ¿no?, para caber 12 personas. Y luego envió la gente para que preparara una casa, y luego entrando 12 discípulos y con nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces Jesucristo no mató, creo que no mató la oveja, ¿no?, sino que preparó pan y vino. Porque normalmente ya la gente tenía que llevar la oveja al templo de Dios, ofrendando al Señor. Eso es normal, eso es costumbre, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo no necesario llevar las ovejas para conmemorar el día de Pascua, sino que preparando panes y luego vino. Y luego orando al Señor sobre pan, repartiendo a los discípulos. Y luego, como decía, así dice el versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, como dice: tomad, comed, este es mi cuerpo. Así estaba diciendo. Entonces, normalmente entre los judíos, ¿qué es lo que iban a comer el día de Pascua? Y matando las ovejas, comiendo la carne de asado, así. Pero Jesucristo preparando panes, dándoles a sus discípulos y coman, porque eso es mi cuerpo, dice, mi cuerpo. Entonces la gente come, ¿cómo puede comer la carne de Jesucristo? Si alguien interpreta directamente, entonces ya preparando cuchillo para cortar de la carne de Jesucristo. No es así, ¿no? Dándoles panes. Se refiere, eso es como símbolo de cuerpo entero que Jesucristo iba a entregar a la cruz para derramar la sangre por su cuerpo, iba a cargar el pecado del mundo, iba a terminar su vida para cancelar el precio de pecado de nosotros. Además, el pan es alimento, ¿no? Alimento. Una alimentación para que nosotros tengamos energía, para que aguantemos cada día, para caminar, trabajar. Es correcto, ¿no? Espiritualmente, la palabra de nuestro Dios es como pan espiritual. Por eso cada día nosotros cuando leemos esta palabra, compartimos la palabra, Dios nos da una sabiduría, energía, fuerza, esperanza. Para mí es un honor en este tiempo, ahora como 1 año y 3 meses o 4 meses, así estoy siguiendo este estudio bíblico pastoral. No solamente los pastores están recibiendo la bendición, sino también para mi vida es una bendición. Porque cuando yo comparto la palabra de Dios, ya meditando la promesa de Dios, el secreto de la palabra de Dios me da mucha fuerza. Y también como dice el versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Así dice, mi sangre del nuevo pacto. Nuestro Señor Jesucristo,
antes de morir, Él quería establecer el pacto nuevo. Por eso nosotros tenemos que descubrir el pacto nuevo. ¿Cuál es el pacto nuevo? El pacto antiguo es mandamiento de Dios. Por medio de 10 mandamientos, a través de Moisés, Dios nos dio para que nosotros cumpliéramos. Si una persona puede cumplir todos los mandamientos de Dios, puede obtener la vida eterna, puede ser salvo, también puede entrar en el reino de Dios. ¡Qué bendición! Pero, ¿por qué es necesario Jesucristo establecer nuevo pacto? ¿Por qué? Todos los israelitas invalidaron este pacto. Es decir que durante casi 1500 años, en la época de la ley, nadie podía cumplir el mandamiento de Dios. Pero ninguna persona podía cumplir el mandamiento de Dios, por eso no pudo menos que establecer nuevo pacto. El nuevo pacto Dios no hizo con nosotros, sino que Dios hizo nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Es decir, que es suficiente solamente teniendo el cuerpo de Jesucristo, la vida de Jesucristo. Cargando el pecado del mundo, Él iba a ser crucificado, cancelando el pecado del mundo. Y luego, después de resucitar de su muerte, Dios nos justifica, nos santifica y nos perfecciona. Y luego Dios nos da una promesa. Hebreos capítulo 10, el versículo 17 añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué bendiciones que nosotros participamos en el pacto nuevo. En el pacto nuevo no es necesaria nuestra obra, sino que solamente 100% necesitaba la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón esta palabra es muy importante. El versículo 27, repito: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión, la redención, el rescate son iguales. El rescate, la redención y la remisión. Sí o sí tiene que pagar el precio. Por ejemplo, ¿no? Para hacer el rescate, entonces una persona, ¿no?, ya tenía mucha deuda, por eso no podía pagar su deuda. Por causa de su deuda ya fue vendido a otra persona como esclavo. Siendo esclavo ya no tiene derecho para ser libre por sí mismo ya de ninguna manera. Pero su tío sí tiene mucha plata y también tiene el deseo para liberar a su primo, entonces él tiene que conversar con el amo de su primo, que es como esclavo. Entonces de primero tiene que preguntar, ¿no? Yo quiero hacer remisión, y ¿cómo yo tengo que hacer? ¿Cuánto precio está teniendo esta esclavitud de mi sobrino? En aquel entonces el amo, para ganar dinero, porque si tuviera dinero entonces puede comprar otros esclavos, por eso pone el precio. Entonces $50,000 si pone. En aquel entonces el tío puede negociar: Señor, ahora yo tengo solamente $1,000, entonces cada mes yo voy a pagar en cuota
ya vamos a hacer un contrato y durante muchos meses ya voy a hacer pago. ¿Qué le parece? En aquel el amo, ¿cómo va a decir? Este negocio no vale de nada. ¿Por qué? Ya quiere llevar su sobrino, tiene que cancelar al contado todo completo. Significa que hoy en día para hacer negocio funciona una opción que es como cuota y cada mes cancela poco a poco. Pero en la época de Jesucristo, para redimir, ya no podía dividir el precio una vez y todo tenía que cancelar. Ya Jesucristo, para redimir y para hacer remisión y la redención, para redimir de nuestra esclavitud del pecado, ya una vez para siempre tenía que cancelar el precio de todos nuestros pecados. Eso es lo que Jesucristo hizo, redención eterna para rescatar nuestra alma y espíritu. Por eso Jesucristo estaba diciendo, eso es el nuevo pacto. Por eso mi corazón tiene que permanecer en este pacto nuevo. No tengo que permanecer en el pacto antiguo. En el pacto antiguo, es decir, que yo tengo que guardar mandamientos, yo tengo que hacer buenas obras, yo tengo que amar a Dios, yo tengo que amar a mis prójimos, a mí mismo. Ya 100% tengo que cumplir mandamiento de Dios. Eso es lo que estoy permaneciendo el pacto antiguo. Hoy en día, mucha gente está mezclando los dos pactos. Solamente existen dos pactos, antiguo pacto, nuevo pacto. Cumpliendo mandamiento de Dios puede ser salvo, o sin obra de nosotros, por la gracia de Jesucristo, puede ser salvo. Uno de los dos tiene que elegir. Pero mucha gente está mezclando, confiando en Jesucristo, que murió por nuestros pecados, pero todavía no canceló, sino que solamente Jesucristo canceló el precio de pecado antiguo de nosotros, el pecado pasado. Pero el día de hoy, lo que estoy cometiendo, yo tengo que limpiar, yo. Si no puedo limpiar yo voy a ir al infierno. Así enseña. También así cree. Así enseña, así cree. ¿Cómo enseña? Jesucristo murió por el pecado pasado, hasta ayer. Pero hoy, si cuando comete, ya por su manera tiene que limpiar. Si no puede limpiar por sí mismo, entonces se va al infierno. Depende de mi oración, depende de mi obra, depende de mi actitud. Yo voy al reino de Dios, yo voy al infierno. ¿Cómo puedo decir que eso es gratis? ¿Cómo puedo decir que eso es gratis para recibir la salvación? Según la palabra de Dios dice que la salvación viene por la gracia de Jesucristo. Gracia es que no paga nada. Además, acá sale una persona, ¿no? Una mujer que era pecadora. La pecadora durante muchos años estaba viviendo con el pecado. Pero de repente ya llegó donde estaba Jesucristo con sus discípulos. Y luego, ¿qué estaba haciendo, no?
Y como dice el versículo, el versículo 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. En otra palabra dice que como el precio, 300 denarios, es decir que un denario es un salario del día, por eso más o menos como el precio de ganancia de un año de un hombre. Durante un año ya si gana $10,000, entonces ya el precio será como $10,000. Un vaso de alabastro de perfume es gran precio. Por eso es tesoro de la casa de esa mujer. Además, esa mujer era como pecadora. En otra palabra dice que era ramera, así dice, ¿no? Durante muchos años estaba viviendo con el pecado, teniendo un tesoro en su casa, eso es perfume. Pero un día ella trajo ante Jesucristo derramando a Jesucristo. Como dice el versículo 7 en la mitad, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. De repente desde la cabeza se derramó. Imagínense, ¿no? Ustedes cómo se usan perfume, una gotita y pi. Oh. Se usa poquitito, ¿no? Hace uno de 7 años, por ahí mi esposa me regaló un vaso de perfume, hace tamaño, ¿no? Usaba, pero generalmente yo no usaba mucho, ¿no? Especialmente un día para encontrar a la gente se usa, pero no usaba. Durante 7 años usaba, pero se quedó abajo. Pero la cabeza se roto, por eso no podía sacar. Solamente se quedó 1 centímetro por ahí. Por eso estoy pensando, ¿cómo puedo conseguir la cabeza para esparcir? Es decir que perfume no derrama. ¿Quién derrama sobre la cabeza? Entero. Y luego aroma de perfume ya conquistará toda parte de la sala, ¿no? ¿Es una perdición o no? La verdad es perdición. Entonces, según la vista de los discípulos, especialmente según la vista de Judas Iscariote, es una perdición. Hizo mal. Pero Jesucristo alabó a la obra de ella y dijo que ella hizo buenas obras. ¿Qué significa? Donde quiera que llegue el Evangelio, debería contar la obra de ella. Significa que cuando nosotros predicamos el Evangelio, sí o sí nosotros tenemos que contar la obra de ella. ¿Por qué? La obra de ella era buena. ¿Cuál es? ¿Cuál es bueno de lo que había hecho ella? Ella, cuando encontró a Jesucristo, que era Salvador, también falta uno de 2 días para llegar el día de Pascua. En el corazón de ella, pecadora, ya entendió que Jesucristo iba a morir pasando de 12 días. Pero otras personas no conocen, no creen. Aunque Jesucristo varias veces, voy a morir, voy a subir a Jerusalén, voy a ser crucificado. No tenían oído, no querían creer. Pero ella creyó. Pasando 2 días, Jesucristo va a morir. ¿Qué aprovecho lo que yo tengo? Perfume. Este perfume solamente usaría para mí o para mi marido, que sea un hombre, pero para Jesucristo
no puedo tratar nada en este momento, pasando de 2 días. Pues antes de morir, en el corazón de ella estaba sepultando a Jesucristo, confiando que Jesucristo va a morir el día de Pascua por mi pecado. Señor, gracias, porque cargó todos mis pecados, va a ser crucificado para terminar mi condenación. Señor, yo estaba cometiendo durante muchos años, pero por su sacrificio yo seré salva. Eso es muy importante, ¿no? También, después de recibir la salvación, nosotros cuando usamos nuestro esfuerzo, también nuestros bienes, dinero, ofrenda, para esparcir el Evangelio al mundo. Porque después de recibir la salvación, se necesita servir a la iglesia, al Evangelio. Hoy en día nosotros estamos usando más o menos $600 o $700 máximo cada mes para evangelizar por medio de canal televisión y radio. Todo costoso. Pero nosotros estamos cargando estas cosas porque para esparcir el Evangelio al mundo. Hoy en día cada momento está llegando predicación desde Pastor Subag y también hasta mi predicación a través de radio, televisión. Ya en internet también está transmitiendo. Para que alguien que escuche y para que alguien pueda creer el Evangelio. Por esa razón, entre ustedes, si también quiere apoyar este trabajo para esparcir el Evangelio al mundo, y cuéntenos. Es una bendición que nosotros practicamos como igual que esta mujer, que derramando perfume hacia nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros no necesitamos comprar perfume, derramar, sino que nosotros podemos apoyar sobre transmisión de radio, televisión y etc. Por esa razón, nosotros estamos permaneciendo en el pacto nuevo. Como dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra está permaneciendo para siempre. Dios nos dio el perdón eterno. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque durante muchas clases que estamos teniendo, Dios nos daba la sabiduría y entendimiento. También el día de hoy nosotros estamos tocando el día de Pascua. El día de Pascua estaba enseñando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por su sangre nosotros podemos ser justificados, santificados y perfeccionados. Señor, gracias por haber enviado a su Hijo amado. Gracias, Señor, porque Jesucristo cargó el pecado del mundo. Por eso nosotros somos justos, Señor. Gracias por haber dado esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.